Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. En el estudio de hoy vamos a ver que los sacerdotes y los escribas le hicieron una pregunta a Jesús. Una pregunta bastante directa, y veremos cómo respondió Jesús, con su propia pregunta para ellos. Esta no es la única vez que Jesús usó lo que se llama el método socrático de contestar una pregunta. Es decir, en vez de dar una respuesta, hace otra pregunta. La intención de ellos era probar o engañar a Jesús, pero a fin de cuentas, fueron ellos los que fueron probados. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué murió Jesús realmente? A lo largo de la historia, algunos han dicho que murió como un mártir. Otros afirman que murió simplemente como un ejemplo de amor y entrega. Pero la verdad es que la muerte de Jesús va mucho más allá del heroísmo, la inspiración o la admiración humana. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, ponemos a su disposición el librito, que también es un audiolibro, ¿Por qué murió Jesús? En su enseñanza basada en Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 49, el Dr. J. Vernon McGee nos invita a detenernos frente a la cruz y mirar más profundamente. Allí descubrimos que lo que ocurrió ese día no fue un accidente, ni un gesto simbólico. Fue un acto eterno, divino y absolutamente necesario para la salvación de toda la humanidad. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos, a través de la Biblia.org/recursos, o si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una versión impresa de este recurso. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo en el territorio de los Estados Unidos. Para más información debe visitar a través de la Biblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu insondable gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Queremos pedirte que te des a conocer a los que te necesitan hoy desesperadamente. Recuérdales de tu amor inmensurable expresado por tu Hijo Jesús. En su precioso nombre oramos. Amén. Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Lucas, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo, Cristo afirma su autoridad por medio de una pregunta en cuanto al bautismo que recibió de Juan. Consideraremos también la parábola de la viña. Asimismo, encontramos que Jesús habla en cuanto al dar tributo al César. Contesta a los herodianos y a los saduceos. Explica cómo es que Él es el hijo de David. Y finalmente amonesta a sus discípulos a guardarse de los escribas. Para comenzar nuestro estudio de este capítulo 20, tenemos el incidente en el cual la autoridad de Jesús es puesta en tela de juicio. Después que Jesús salió de Jericó, se fue directo a Jerusalén. Entró en la ciudad montado sobre un pollino y el pueblo quedó conmovido, pero no le aceptó. Al contrario, esa misma multitud que cantaba «Hosana», más adelante en esa misma semana gritaba «Crucifícale». Luego limpió el templo y lloró en cuanto al futuro de Jerusalén. Y ahora lo vemos en esta ciudad donde tiene su encuentro final con los príncipes religiosos. Este grupo incluía a los herodianos, a los fariseos y a los saduceos. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 20 de San Lucas. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?» Respondiendo Jesús les dijo:
Os haré yo también una pregunta. Respondedme. El Señor Jesús entró en el templo todos los días y enseñó hasta cuando fue arrestado en el tiempo de la Pascua. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, Jesucristo acostumbraba a emplear el método socrático de contestar una pregunta, es decir, haciendo otra pregunta. Y esta era su pregunta que aparece en el versículo 4 de este capítulo 20 de Lucas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Esta era una pregunta que los príncipes religiosos no pudieron contestar. Tenían que juntarse secretamente para decidir una respuesta. Ahora notemos lo que sigue en los versículos 5 al 8 de este capítulo 20 de San Lucas. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Con esto vemos que la pregunta de estos líderes religiosos no era honesta ni sincera. Si hubieran estado dispuestos a aceptar a Juan el Bautista, habrían estado dispuestos a aceptar también al Señor Jesucristo. Si hubieran creído a Juan, nunca habrían dudado de la autoridad del Señor Jesús. Aún hoy en día hay muchos que formulan preguntas como ¿de dónde consiguió Caín a su esposa? Bueno, realmente esto no es ningún problema porque Caín se casó con su hermana. Creemos que cuando los hombres hacen preguntas de este tipo, o bien son creyentes simples que no han estudiado la palabra de Dios como debieran, o están haciendo una pregunta engañosa. Tiene que ser una de estas dos cosas porque hay una pregunta que surge antes de hacer una pregunta de este tipo, y esa pregunta es, ¿cree usted la palabra de Dios? Caín tuvo que casarse con su hermana. Ahora, si no se casó con su hermana, ¿quién más había por allí con quien él pudiera casarse? Amigo oyente, Dios espera que utilicemos la cabeza, que usemos nuestra inteligencia y nuestro sentido común. Y el problema hoy en día es que hay mucha gente que cuando se acerca a la Biblia deja su cabeza en alguna otra parte. Y necesitamos usar nuestra cabeza, porque la Biblia responderá al bueno y consagrado sentido común. El Señor, pues, respondió a esta pregunta y diremos que la respondió no respondiéndola. Si estos príncipes religiosos hubieran sido sinceros, habrían recibido una respuesta. Pero ellos simplemente no querían creer la verdad. Ese era el problema con ellos. Y llegamos ahora a la parábola de la viña, una parábola que también aparece en Mateo y en Marcos, y por eso no entraremos en muchos detalles al considerarla. Leamos los versículos 9 hasta el 16 de este capítulo 20 de San Lucas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. El dueño de la viña envió a sus siervos uno tras otro, donde estos labradores para ver cómo andaban las cosas. ¿Y si notó usted lo que dijo el Señor? Uno por uno sus siervos fueron golpeados. De la misma manera, Dios envió profeta tras profeta a Israel, pero todos fueron rechazados. Muchos de ellos fueron muertos a pedradas. Y así fue como nuestro Padre Celestial decidió entonces enviar a su Hijo Jesucristo. Aquí entonces Jesucristo declara a estos príncipes religiosos que Él mismo era el Hijo en esta parábola, y les dice exactamente lo que ellos sienten hacia Él en sus corazones y cuáles eran sus intenciones. Les da a conocer que ellos mismos le crucificarían y que Dios les iba a permitir hacer tal cosa sin impedírselo. Leamos ahora el versículo 17 de este capítulo 20 de Lucas, que dice, Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo?
Con esto, el Señor les dijo que podrían matarle, pero que no podrían destruir el plan de Dios. Estas palabras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, son una predicción clara del rechazo y triunfo subsecuente del Señor, y son una cita directa de la profecía mesiánica que encontramos en el Salmo 118, versículo 22. Bueno, Jesús continúa hablando aquí y dice en el versículo 18, «Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará». Y este es un hecho, amigo oyente, que los que caigan sobre esta piedra serán quebrantados. Pero por otra parte, es un hecho que esta es la única manera de acudir a Cristo. Tenemos que venir a Él como pecadores, angustiados de corazón y de espíritu, y sólo así seremos salvos. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. «Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Pero si usted, amigo oyente, no está dispuesto a venir como pecador quebrantado y arrepentido, algún día Jesucristo, aquella misma piedra, vendrá en juicio y entonces le desmenuzará. Lo que el Señor está diciendo en esta parábola es tan claro como el sol de mediodía. No era posible que le entendieran mal. Y veremos que le comprendieron muy bien, pues escuche usted lo que dice aquí el versículo 19 de Lucas capítulo 20. «Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo». No hay duda alguna entonces que los príncipes religiosos ciertamente comprendieron muy bien su parábola. El verdadero problema es que son demasiadas las personas en nuestras iglesias hoy en día que no reconocen el significado de estas enseñanzas. Bueno, volviendo a estos sacerdotes y escribas, vemos que aunque le comprendieron muy bien, sin embargo persisten en su hipocresía. Y según los versículos 20 y 21 leemos, «Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad». Estos hombres sí que eran hipócritas entre los hipócritas. Ahora, en el versículo 22, estos fariseos preguntaron, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Sin duda, eran los herodianos quienes propusieron esta pregunta porque querían librarse del César y poner a la casa de Herodes sobre Israel. Continuemos con los versículos 23 y 24 de este capítulo 20 de San Lucas. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. La pregunta de los herodianos era una pregunta malintencionada cuyo único propósito era atrapar a Jesús. Ahora, si Jesús hubiera contestado que sí, que era lícito pagarle tributo a César, entonces habría tenido que abandonar sus pretensiones o reclamaciones de ser el Mesías. Por otra parte, si hubiera dicho que no era lícito pagar tributo a César, entonces estaría expuesto al peligro de ser arrestado por sedicioso. Ahora, el método que Jesús adoptó para tratar esta pregunta es sumamente interesante. En primer lugar, puso en tela de juicio el derecho de estos dirigentes religiosos de tentarle. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Luego pidió un denario romano. ¿Por qué pidió uno? Pues porque Jesús no tenía dinero. Y así él usó el dinero de ellos, y más que eso, creemos que así les demostró con una lección objetiva que ellos mismos estaban usando el dinero del César. Conozcamos ahora la sabia respuesta de Jesús a esta pregunta maliciosa en el versículo 25. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estaban usando el dinero de curso legal en el Imperio Romano. El Imperio Romano les daba ciertas ventajas y privilegios. Mediante su sistema legal, Roma mantenía la ley y el orden y brindaba su protección a sus súbditos. Roma construyó y mantuvo extensos sistemas de carreteras y mantuvo también abiertas las vías navales.
El imperio tenía un sistema universal de moneda corriente, lo que por supuesto era de mucha ayuda en los negocios. Es natural entonces que los súbditos debieran a Roma algo por el uso de la moneda, las carreteras y por la ley y el orden que imponía. No había argumento alguno entonces de que al César le debían algo. Pero Cristo les recordó que a Dios también le debían algo, porque Él proveía para todas las necesidades básicas: la luz, el aire, el agua y los elementos necesarios para hacer las carreteras y las monedas. Hay dos áreas de nuestra vida de las cuales somos responsables. El hombre tiene tanto una obligación terrenal como una obligación celestial. Tiene responsabilidad física y responsabilidad espiritual. Los ciudadanos del cielo deben pagar sus impuestos acá en la tierra, pero los peregrinos aquí deben depositar riquezas eternas en el cielo. No existe el buen ciudadano del cielo que no sea también un buen ciudadano aquí en la tierra. Volviendo ahora a nuestro relato, vemos que los herodianos terminan su interrogatorio y vienen entonces ciertos saduceos con otras preguntas. Leamos el pasaje comprendido entre los versículos 27 al 38 de este capítulo 20 que estamos estudiando aquí en el Evangelio según San Lucas. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Los saduceos eran los de mayor prominencia y los que tenían mayores riquezas. Tenían la mayor influencia política. Los saduceos corresponderían a la sección liberal de la iglesia contemporánea, mientras que los fariseos serían como los de la teología más conservadora y ortodoxa. Los saduceos rechazaban todo lo que fuese sobrenatural. Por eso no creían en la resurrección. Pero, créanlo o no, su pregunta surge de una situación creada por el sistema mosaico. Esta es una referencia a la ley que aparece en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Pero estos saduceos trataron de crear una situación absurda a base de esta ley, presentando este caso en que una mujer se casa 7 veces. Ahora, es verdad que tal cosa es muy poco probable. No obstante, fue algo que queda entre lo posible. En nuestro tiempo, hay ejemplos de quienes se han casado tantas veces, pero los que hacen tales cosas tienen más interés en la vida presente que en la del más allá. Ahora, el dilema creado por esta pregunta tan absurda se debió a 2 errores básicos de los saduceos. En primer lugar, no conocían las Escrituras. Y en segundo lugar, no conocían el poder de Dios. El problema se disipa con el reconocimiento del hecho de que en el cielo no prevalecen las mismas relaciones que prevalecen aquí en la tierra. La secta de los saduceos apareció más o menos en el año 300 antes de Cristo. Eran liberales. La mayoría de los sumos sacerdotes y de los que ocupaban altos cargos en el templo eran saduceos. Eran prominentes y ricos. Ahora, ¿no le parece a usted interesante, amigo oyente, que hoy en día la mayoría de los que buscan prominencia en las iglesias y la mayoría de los miembros de las iglesias ricas son liberales? Eso nos habla de que la naturaleza humana no ha cambiado a través de los siglos. Los saduceos negaban todo lo milagroso. Trataban de quitarle a las Escrituras todo lo que fuese sobrenatural. Estaban en conflicto directo con los fariseos, quienes sí creían en lo sobrenatural. Los saduceos nunca aceptaron la infalibilidad de las Escrituras. Hay una analogía muy notable entre las creencias de los saduceos y el liberalismo teológico de hoy en día.
Los hombres más intolerantes que se haya conocido son liberales en su teología. El liberalismo es una divergencia del cristianismo histórico. Ahora, en cuanto al conservatismo y el liberalismo teológico, el doctor Louis Berkhoff ha dicho: la diferencia es tan grande entre dos puntos de vista que uno de los dos tendrá que abandonar el término cristiano. Y creemos que el liberal no es cristiano de ninguna manera, pues no está realmente interesado en seguir a Cristo ni en ser su discípulo. Muchas iglesias ya no deben ni siquiera llamarse cristianas. Deben llamarse clubes religiosos o algo por el estilo, porque en realidad no son cristianas. Hubo un tiempo en que los que no habían nacido de nuevo, los no creyentes, permanecían fuera de la iglesia, siendo que negaban la autoridad de la Escritura, la deidad de Cristo y lo sobrenatural, eran considerados como infieles y escépticos. Pero ahora muchos de ellos se encuentran detrás de los mismos púlpitos de las iglesias. Todavía son infieles y escépticos y siguen negando la deidad de Cristo y lo sobrenatural. Pero hoy en día han entrado en la iglesia sin que los cristianos se dieran cuenta. Tal como lo hicieron los saduceos, los liberales de hoy en día han sido muy hábiles políticos y han conquistado mucho también. Los saduceos, pues, eran los enemigos más enconados que tenía Cristo. Y fueron también los principales instigadores de la primera y cruel persecución que sufrió la iglesia. Todos los enemigos de Cristo perseguían un mismo propósito: la crucifixión de Jesús. Y fue así como los fariseos se unieron a sus adversarios tradicionales, los saduceos, para conseguirlo. El hecho es que los fariseos fueron los líderes en la persecución del Señor Jesucristo. Pero después de la muerte del Señor, los fariseos desistieron de su afán de perseguir. Ya no tenían interés en perseguir a Cristo ni a sus seguidores. Los saduceos, en cambio, continuaron con la persecución de la iglesia. Ahora se puede leer en cuanto a esta persecución en los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los liberales del día presente hablan muchísimo en cuanto a la unidad de las iglesias, pero a la vez han causado la división más grande que la iglesia jamás haya conocido. La resurrección fue la prueba decisiva que confrontó a los saduceos, y es también la prueba decisiva que confronta al liberal de hoy. Sin embargo, ambos insisten en que no creen en una resurrección literal. Es interesante notar que no hay ningún relato en las Escrituras en cuanto a algún saduceo que hubiera llegado a Cristo para recibir la salvación. Se nos dice que un fariseo llamado Nicodemo fue convertido. También un rico llamado José de Arimatea aceptó a Cristo como su Salvador. En Hechos capítulo 6, versículo 7 leemos: «Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe». ¿Se fijó usted? Muchos de los sacerdotes llegaron a ser creyentes, pero no hay ninguna constancia de que algún saduceo hubiera llegado a ser cristiano. Bueno, amigo oyente, se nos acabó el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por esta oportunidad. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante tema en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.